La nueva y controvertida Plaza Mayor de Tarapoto está a días de ser inaugurada. Aspira a representar a Tarapoto como una ciudad moderna, receptiva y dinámica. Y en general, seas o no de Tarapoto, te va a gustar recorrerla y tomarte fotos en ella, sobre todo de noche. De día, bueno, por ahora no tanto. Además, en este video podrás decidir si este proyecto se parece o no a otro ya existente. Ya en Tarapoto, después de conversar con autoridades, diseñadores, constructores y usuarios, y luego de ver información en redes y noticias, noto que la controversia se centra sobre todo en 3 puntos. Desarrollaré estos puntos, aunque también hay otras críticas, como las fechas de entrega, la calidad de los acabados, los materiales, entre otros. Tengo que advertirte que traté de resumir este video, y aunque quedan fuera muchos pormenores, debes saber que el proyecto original se ha ido modificando por falta de dinero hasta que quedó lo que se ha construido. Así que no hay un solo diseñador, sino que más personas echaron mano del proyecto. Primer punto, la palmera invertida. ¿De verdad es una palmera invertida? Tenemos la palmera invertida, que es una referencia conceptual interesante. En arquitectura, este tipo de obras aspiran a lo simbólico y a lo funcional en diferentes proporciones y según el proyecto. Y en este caso, los encargados del proyecto inicial me dijeron lo siguiente. Según ellos, sobre la superficie de cada laguna de San Martín crece un tipo de lechuga de agua, que cuando florece deja ver una hermosa flor morada que va cambiando su tonalidad con el tiempo. Para ellos, esta planta es la representación histórica de Tarapoto, ya que la ciudad como tal nació en una laguna llamada Suchiche. En la nueva Plaza Mayor, la laguna estaría representada por una gran fuente, sobre la que flota una de estas lechugas de agua, es decir, la ciudad, la historia y sus habitantes. Además, su flor estaría representada por un chorro vertical de agua que simboliza la conservación de la naturaleza y la biodiversidad de la región. Este chorro iría cambiando de tonalidad según el color de las luces LED, claro, sin este elemento marrón. De cada uno de los 14 brazos de esta planta saldría una cascada y representación de los 14 distritos que tiene San Martín. Esta explicación parece tener sentido. Pero una vez entregado el proyecto a la municipalidad, los encargados de esta última no consideraron adecuado que una lechuga de agua sea el principal elemento de la plaza mayor de una ciudad autodenominada la Ciudad de las Palmeras. Así que cambiaron el concepto para que una palmera siga siendo la planta más representativa. Debido a ello, la explicación de la palmera invertida va más o menos así. Cuando los visitantes se acerquen a la fuente, podrán ver en el reflejo del agua a una palmera no invertida, es decir, en su posición normal. Y el simbolismo es que el ser humano siempre necesita acercarse a la naturaleza para poder apreciarle su verdadera magnitud, reconocerla, disfrutarla, pero también cuidarla. ¿Y a ti qué concepto te parece más coherente? Si eres de Tarapoto, ¿hayas escuchado alguna vez lo de la lechuga en el agua? Segundo punto, la escasa vegetación. Los diseñadores argumentan algunas justificaciones y aquí van. El proyecto inicial consideraba un amplio estacionamiento subterráneo, por lo que hubiera sido costoso colocar árboles y palmeras encima del techo del estacionamiento, así que se vieron obligados a colocar plantas en otras áreas. Pero si observas algunos proyectos similares como el Óvalo Gutiérrez en Lima o hasta el Highlight de Nueva York, sabrás que se pueden sembrar algunas plantas que requieren poco suelo. Pero al final no se construyó este estacionamiento y aún así no se pusieron más plantas. Según el diseñador, era porque las partidas del proyecto referidas a plantas ya estaban cerradas. Pero también argumentan que la plaza está dividida en 3 escenarios, cultural, de paseo y cívico, y en determinados momentos puede que 2 de estos espacios estén ocupados y faltará área, y por eso colocaron más piso de concreto. Así que cuando alguien te diga que tiene poca vegetación porque así se planeó, o porque es una plaza y no un parque, no es tan cierto. De hecho, se le fue un poco de las manos. Y hablando del tema, las plazas abiertas sin elementos de sombra ni vegetación también se llaman zócalos, como el de México, Madrid y otras ciudades europeas. A algunos arquitectos nos gusta mucho este tipo de plazas, porque son versátiles, requieren pocos cuidados y fomentan los encuentros masivos, es decir, pueden servir para algún evento público desde exposiciones, ferias, conferencias, hasta mítines o conciertos. Sin embargo, la idiosincrasia del poblador tarapotino y su realidad climática y costumbrista también debió ser tomada en cuenta para brindar un proyecto intermedio. De eso trata la habilidad profesional de un arquitecto, así que plantear este tipo de plazas zócalos aquí no tiene mucho sustento. Dato importante, en Perú jamás existieron las plazas de armas, aunque mucha gente les llamaba así. Pero hubo una razón en especial que indignó a muchos tarapotinos. Aunque la plaza anterior no tenía árboles, sí tenía palmeras de diversos tamaños, además de arbustos y variada vegetación, pues el nuevo proyecto casi no los contempló, así que a excepción de unas 4 palmeras, se retiró toda la vegetación existente,
La municipalidad indicó que muchas plantas estaban infectadas con hongos o tenían otras enfermedades, o simplemente porque no eran de la zona. Si eres nuevo en el tema, quizás te creas este mal pretexto que he escuchado miles de veces en todos los proyectos en los que el diseñador no es capaz de tomar en cuenta la vegetación existente. Y es que es más barato y fácil cortar un árbol, sembrar uno nuevo y esperar 10 o 20 años para que dé sombra, que conservar un árbol, curarlo o trasplantarlo con los debidos cuidados. Y esto no solo se hace en Estados Unidos, como dijo la actual alcaldesa de Tarapoto. Esta empresa limeña que ves en pantalla te enseña y se encarga del cuidado, retiro y transportes de árboles. No sé si era tan costoso, aunque creo que hubiese valido la pena. Se dijo que algunas de las palmeras retiradas de la plaza anterior serían reubicadas a parques o viveros. Ojalá hayan sobrevivido, aunque en los videos no se observa un traslado muy adecuado. Además, nuevas palmeras serían colocadas en obra durante el primer mes de iniciar las labores a mediados del 2022. Esto les daría 6 meses de crecimiento para cuando la plaza ya esté terminada, pero recién se colocaron al finalizar ese año. Tercer punto, uso de agua potable para los juegos. La idea inicial era utilizar el agua de las constantes lluvias para los juegos de agua. Ellos requieren una cisterna de recolección y un sistema de filtrado de agua, pero al final, por temas presupuestales, se debió usar el agua potable de las redes de la ciudad 1 o 2 veces por mes aproximadamente para el uso de los juegos, aunque hubiese sido un triunfo ecológico y monetario usar agua de lluvia. ¿Y cuál es la crítica a ese sistema? Pues que en Tarapoto el abastecimiento de agua no es constante. Incluso si tienes una cisterna o un tanque de agua en casa, posiblemente sepas que a veces el servicio se suspende por horas, sobre todo después de lluvias fuertes. Hace poco, la municipalidad aseguró que el abastecimiento había mejorado, y esperemos que así sea. Hasta aquí los 3 puntos más controversiales, pero ¿cómo es que al principio se consideró un estacionamiento subterráneo, sistemas de filtrado, árboles de metal altísimos, entre otras maravillas, y al final no se realizaron? Pues te resumo que el proyecto inicial se presupuestó en unos 16 millones de soles e incluía el mencionado estacionamiento subterráneo, los cuales serían solventados por la municipalidad y por empresas privadas. Pero los planes no salieron según lo deseado. La empresa privada decidió no invertir. El Estado no quiso solventar este tipo de proyectos, así que la municipalidad tocó muchas puertas, pero al final se quedó sola en el financiamiento, y redujeron todo el proyecto a lo que tenían en el bolsillo, poco más de 5 millones de soles sin contar el IGB ni las adendas. Esta es una de las principales razones por las que la plaza presenta un diseño adaptado, polémico y yo creo que mejorable. La Plaza Mayor era un proyecto renegado algunas décadas y fue una promesa de campaña del alcalde Teddy del Águila, quien además postulaba ese año en la gobernatura de San Martín. Así que continuaron con los trabajos para inaugurar la plaza antes del fin de su gestión con el presupuesto que tenía, incluso si el proyecto, al menos por un tiempo, perdía algunas de sus características. Y hablando de características, sé que hubo una matriz de involucrados al inicio del proyecto, es decir, se convocó a un pequeño grupo de personas para discutir de temas relacionados. También se promocionó el diseño de la nueva plaza en conferencias de prensa, pero la municipalidad no socializó el diseño final. Socializarlo no es solo ir y contarlo, significa hacer talleres con diversos grupos ciudadanos para compartirles el diseño tentativo de la plaza, es decir, las maquetas, los planos, las animaciones 3D, etc. Y así escuchar su reacción, sus puntos de vista, sus dudas y hacer las correcciones necesarias antes de construirla. Así se asegura que por lo menos la mayoría de la población la entiende, la aprueba y la hace suya. Si no hay socialización, puede terminar odiando el proyecto, como pasó con las ciclovías de Tarapoto y en otras tantas ciudades del país. Cuando consulté con el Colegio de Arquitectos de San Martín, que son los llamados a opinar sobre un proyecto de esta importancia, me dijeron que nunca fueron consultados sobre la plaza a pesar de tener un convenio con la municipalidad para organizar concursos de proyectos, pero tampoco hubo un pronunciamiento de su parte al respecto. Esto no debería pasar. Los colegios profesionales deberían monitorear y buscar una participación más activa de sus ciudades. Como no se socializó, me incomoda mucho que a un poblador que reclama por la escasa sombra que tiene esta nueva plaza, se le responda como si fuera un ignorante, diciéndole que en 10 años habrá palmeras o árboles que darán sombra, o peor aún, diciéndole que debe saber la diferencia entre un parque y una plaza. Porque si quieren hablar de eso, miran las plazas de los distritos de San Martín, por ejemplo, Cacatachi, Juan Guerra, la Banda de Chiclayo o Sauce, o incluso la anterior plaza de Tarapoto.
Esta idiosincrasia del sanmartinense de disfrutar de plazas amplias, con sombra y vegetación para su interrelación social, como hablé hace un ratito, ¿no la conocían los diseñadores? De noche la nueva plaza muestra coloridas luces, juegos de agua y elementos que la hacen instagrameable, pero de día posiblemente ni te guste ni sea adecuado permanecer en ella, pues por ahora tiene poca sombra y en Tarapoto fácilmente se superan los 30 grados centígrados, sobre todo por el intenso sol. Además, presenta con frecuencia un índice ultravioleta extremo que llega a niveles como 12, 13 o hasta 14, lo que puede producir cáncer de piel ante una exposición prolongada. Pero según los jóvenes eruditos de la municipalidad que tienen cierta responsabilidad en el proyecto, solo debes esperar los 10 años para que este peligro disminuya. Ahora viene la parte que todos los arquitectos de San Martín han notado, pero quizá la mayoría de la población no conoce. Muchos elementos de este proyecto son muy parecidos a los existentes en una ciudad asiática. ¿Te acuerdan de la historia de la lechuga de agua y la flor? La verdad es que cuando escuché esta explicación recordé inmediatamente una referencia muy conocida. Observa esto. Se trata de la ciudad de Singapur, en el país homónimo. Al llegar al Museo de Arte y Ciencia puedes ver no lechugas, sino nenúfares con sus hermosas flores moradas flotando en el estanque, y encima de ellos un museo cuya forma seguramente se te hace muy familiar, sobre todo cuando ves todo el conjunto. Puede ser una coincidencia, pero en Singapur también puedes ver altísimos árboles metálicos envueltos en vegetación. Estos también han sido planteados en el proyecto de la Plaza Mayor de Tarapoto y lo justificaron diciendo que simbolizan a los árboles de Lupuna. Y por cierto, cuando hablé con estudiosos de Tarapoto me dijeron que es la primera vez que escuchaban lo de la lechuga de agua. En tu opinión, ¿los árboles de Lupuna, la fuente y la lechuga en su conjunto son referencias casuales? ¿O crees que se trajeron a Tarapoto y se les rebuscó un significado para hacerlas parecer como nuestras? En fin, este proyecto tuvo muchos inconvenientes. Hemos hablado casi completamente del diseño porque es lo que nos atañe, pero también en su expediente técnico existen errores, ya que se encontraron irregularidades relacionadas a las personas que lo elaboraron. También tuvieron inconvenientes en la programación y finalmente hasta en su construcción. Considero que por ahora es una oportunidad mejorable de brindarle a la población una plaza moderna, y no me refiero a luces LED, paneles solares, juegos de agua o señal Wi-Fi, que no tiene. Un proyecto de plaza bien planificado tiene algunas características. Debe ser socializado, corregido y consensuado para recién ser construido. Debe tomar en cuenta las preexistencias, sobre todo vegetales e históricas. Debe responder a las características climáticas y de sostenibilidad en el uso de los materiales y los elementos que la componen. Debe ser coherente con las necesidades e idiosincrasia de la población. No es que tú eres un arquitecto sabio y preparado que no es comprendido por el pueblo ignorante. El ignorante eres tú, porque no has hecho un proyecto bueno que la gente considere suyo apenas al verlo. Como nodo de la ciudad, una plaza debe alentar la continuidad espacial de su entorno. Por ejemplo, hay gente que espera que sus familiares hagan trámites en los bancos y no hay asientos sombreados para ellos en la plaza. No se consideró una continuidad o un espacio receptivo para los feligreses que salen de la iglesia o que esperan ingresar a ella. Da la impresión de que no se tomó en cuenta el entorno. Los diseñadores solo se fijaron en lo que estaba en este pequeño cuadrado. Quizás un grupo selecto de arquitectos de la región debió encargarse del diseño, sin presiones políticas o inspiraciones extravagantes de alguna autoridad municipal. Incluso hace algunos años hubo un concurso para el diseño de la plaza, y del proyecto ganador solo se rescataron las iconografías en los pisos y los muros. Por supuesto que el diseño de la plaza también tiene aciertos. Por ejemplo, los corredores propuestos en la nueva Plaza Mayor seguramente serán usados y bien valorados para exposiciones artísticas, educativas. Se rescataron también elementos iconográficos de Polish y de Chasuta en paredes y pisos respectivamente. Se colocarán palmeras Tarapotus, es decir, las originales, las que dieron nombre a esa ciudad. Se colocarán espejos de agua en representación a las lagunas del Sauce y de Hatuncocha. No tiene la distribución tradicional y si bien es cierto tiene una pileta principal, hay 3 plataformas independientes de similar tamaño. Otras soluciones dadas a la plaza están a medio camino, como por ejemplo el uso de paneles solares que solo aportan para la iluminación de los postes y no a los mecanismos de funcionamiento de la plaza, que requieren mucha más energía. De noche hay más espacio para actividades públicas masivas y la iluminación es mucho más llamativa, sobre todo para los turistas y sus fotos en redes sociales. Como puntos a mejorar, no se requieren necesariamente árboles grandes para obtener sombras, basta con macetas medianas que sirvan para sostener arbustos o para generar pequeñas enredaderas encima de una estructura simple de madera.
Y bueno, finalmente yo sería un tonto si estuviese deseando que a este proyecto le vaya mal o que quede mal, porque amo esta ciudad y a su gente. Espero que este video sea fácil de entender y sirva de reflexión a alguna autoridad a fin de corregir lo que sea necesario para hacer que todos sintamos, de día o de noche, a la nueva Plaza Mayor como nuestra, como otro de los tantos orgullos que tiene San Martín.